Hablaremos hoy de la niebla de Londres. Así que empecemos por Tácito, que fue tal vez el primero en mencionar la niebla de Londinium en su crónica de la invasión de César. Según algunos, esa bruma ha estado en Londres desde el comienzo de la ciudad. Muchos siglos después de César, el fenómeno natural recibió el agregado del humo de las chimeneas. Es que parece que por asuntos de presión, que no viene al caso explicar, digo de la presión de la atmósfera, ¿no? Los humos de las casas o de las fraguas y de las quemas no se elevan en Londres. No me pida que se lo explique, porque tendría que ponerme de novio con usted. No, déjelo así. Pero ya lo entendí. No se levanta el humo en Londres. Y entonces la niebla de Londres en los momentos en que más chimeneas había y más carbón se quemaba, era verdaderamente espesa. Ya en 1257, Leonor de Provenza, la mujer de Enrique III, se quejaba del humo y la contaminación de Londres. Y en el siglo XVI se dice de Isabel I que se sentía profundamente triste y enojada por el sabor del humo de su capital. Eran como ecologistas avant la lettre. Cuentan que por esos tiempos de Isabel, ¿no?, la cifra de las chimeneas domésticas había aumentado mucho y que esas chimeneas eran algo superfluo, porque servían para sacar el humo de los hogares, pero solo para depositarlo en las calles de un modo más o menos definitivo. El humo no se iba nunca. Dice el cronista que el tiraje del cielo de Londres, qué extraordinario, hablar de que el cielo tiene tiraje. Bueno, no funcionaba correctamente, no funciona correctamente. Y que la bruma natural y el humo son imperecederos. Un detalle, había vendedores de niebla. Algunos mercachifles consideraban que la niebla era un preventivo contra la madera podrida y un salutífero. Es decir, que vos desparramabas un poco de niebla en un armario y no se te pudría. Y, por otra parte, aspirando niebla de un frasquito, conseguías mantenerte saludable durante toda la existencia. Entonces, iban a enfrascar bruma y sacaban bruma de los barrios más bacanes. Imagínense, no te van a vender bruma del Soho. Vendían bruma de los barrios acomodados, y ahí la gente pobre se la respiraba y pensaba que no solamente adquiría salud, sino que de algún modo se contagiaba la prosperidad de los pobres, de los ricos de aquellos barrios. A principios del siglo XVII se consignaron numerosas quejas. Dice la crónica que el rey Jaime I quedó conmovido de compasión por el mal estado de la catedral de Saint Paul, por el hollín que tenía, ¿no? Decía que el hollín era un signo del avance del diablo, y yo creo eso también. ¿Sí? Cuando una cacerola está tiznada, es que el diablo anda cerca, Rolón. Sí. Usted como psicoanalista lo debe saber mucho mejor que nosotros. Ratifique, Rolón. Sí. Es decir, el tizne en una catedral significa justamente que el diablo anda rondando aquel lugar santo para ver si encuentra un resquicio para introducir su maldad. ¿No es así, doctor? No, bien, es verdad. Lo dicho, un signo diabólico. Otros decían que era peligroso, y tenían razón en esto, era peligrosa la niebla porque impedía ver los síntomas del fuego. Si todo estaba cubierto de niebla, era difícilmente visible cualquier humo novedoso, y entonces los bomberos recién se enteraban de los incendios cuando ya estaba todo hecho cenizas. Otro problema era naturalmente el de la visibilidad. En 1873 se produjeron 700 muertes por accidentes de tránsitos, o solamente de tránsito, debidos a la niebla. Hubo 19 niatos que murieron porque se cayeron al río, y se cayeron por no verlo. Venían caminando creyendo que no estaban en la vecindad del Tames, sino que estaban, por ejemplo, en Piccadilly Circus. Y no, estaban cerca del río, se caían al río, y cuando
advertían su error, ya era demasiado tarde. La niebla permitió ocultar con más facilidad los robos y las violaciones que crecieron en una escala sin precedentes, especialmente en la peor de las décadas de nieblas que se recuerda, que fue la de 1880. Fueron precisamente esos los tiempos del asesino de Whitechapel, de Jack, el Destripador. Los habitantes de Londres conocían incluso distintos tipos de niebla. Había una especie negra, niebla negra, sí. Otra más bien verdecita, una variedad amarillenta y otra vulgar y gris. Todos parecían advertir cambios en la densidad de la humareda cuando se mezclaba con la luz del día o cuando los remolinos de viento se unían. Pero había distintas clases de niebla. Usted me dirá que puede ser por las luces, por las lamparitas de colores. Si usted pone una lámpara verde tras la niebla se pone un poco verde. Si en cambio la lámpara es roja, la niebla enrojece. De modo que no es el color de la niebla el que cambia el de las lámparas, sino el de las lámparas el que cambia el de las nieblas. Pero eso en cualquier parte que no sea Londres. En Londres la niebla viene de distintos colores. Cuando un auto se va, la niebla que lo cubre es roja. Y cuando viene, es blanca. Hay niebla sobre los semáforos. Esa niebla se pone verde cuando el semáforo es propicio y roja cuando es adverso. La niebla amarilla señala una indecisión. La niebla fue importantísima en las novelas con ambiente londinense. Siempre se consideró como una peculiaridad de Londres. Era una emanación única en la que en alguna época fue la ciudad más rica y grande de la tierra, ¿no? Ahí está Darwin, que escribió: hay cierta grandeza en las nieblas de Londres. Bueno, que pasa que a él le gustaba. Es decir, que existía un orgullo por aquella desdicha, podríamos decir. Y en las novelas había siempre niebla. Cuando Carlyle tildó a la niebla como tinta fluida, estaba ensayando las infinitas posibilidades de describir a Londres valiéndose de la niebla. Ahí recuerdo a Chesterton, ¿no? Dice: la niebla parecía una sopa de guisantes. No está mal, ¿no? Una sopa de arveja. Sí, espesita la niebla. En las obras de Conan Doyle, sobre todo en las aventuras de Sherlock Holmes, aparece siempre alguna referencia a lo neblinoso. En La señal de los cuatro, el Dr. Watson pierde la orientación en medio de aquel aire vaporoso. Pero a Holmes nunca le fallaba la memoria y parece que iba pronunciando los nombres de las calles, aún no pudiendo leerlos, a medida que el coche avanzaba por la ciudad. Entonces iba, ahí le metía, ¿no? Riobamba, Ayacucho, Julián. Stevenson describe nieblas permanentemente. En el misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde el cambio de identidad, ¿no?, discurría en una ciudad, dice Stevenson: una ciudad de nieblas insustanciales y cambiantes. Elizabeth Barrett Browning escribió acerca de la mezcolanza nebulosa de la ciudad como algo que borraba todas las señales y símbolos de la capital, difuminando agujas, puentes, calles y plazas como si una esponja los embebiera. El temor a esa invisibilidad contribuyó mucho al programa de construcción y decoración que marcó la ciudad victoriana, que es la que conocemos hoy. Los arquitectos resolvieron que era preferible que los edificios fueran colorados, que fueran muy ladrillosos, muy llenos de ladrillo, rojo intenso de ladrillo y terracota brillante, para que pudieran ser visibles aún en la niebla. Y así es Londres, una ciudad de ladrillos. Había quienes exaltaban las virtudes de la niebla. Cuando el pintor Monet viajó y vivió en Londres, ¿no?, allá por 1900, fue para pintar la niebla. Escribió: lo que me encanta de Londres por encima de cualquier otra cosa es la niebla. Es ella la que otorga a la capital su suntuosidad.
Esos bloques tan enormes y de proporciones regulares se tornan grandiosos envueltos en ese misterioso manto. La niebla, decía Monet, era como una redundancia de lo gótico. En los primeros años del siglo XX se produjo una notable disminución en la frecuencia y la intensidad de las nieblas. Algunos atribuyen ese cambio a la progresiva aparición del gas, de la luz eléctrica para sustituir al carbón. El caso es que ya no hay en Londres niebla como había. Seguramente algunos ediles londinenses y algunos nostálgicos estarán pensando en adecuadas medidas de contaminación para que regrese aquella niebla tradicional que atraía tantos turistas. Me gustaba esta charla acerca de la niebla londinense. Sin embargo, yo creo que la niebla es todavía más necesaria en las ciudades espantosas que en las bellas. La ciudad bella gana con la niebla, desde luego. Desde luego, es una ciudad hermosa, llena de niebla, es impresionista. Aleja la realidad, la pone en un plano conjetural. Hay cosas que vemos y cosas que adivinamos. Pero mejor todavía, la niebla es muy plástica. Las pinceladas de lo que uno ve no son tan nítidas. Hay algo artístico que va y viene, un fluir de las imágenes. Pero mucho mejor es la niebla en una ciudad espantosa. Imaginemos un barrio cualquiera, muy feo. Niebla, pero no un poco, mucha. Y no se ve nada. Oculta, está nada. ¿Cómo es el barrio horrible? Describámoslo. Una avenida, sí, bastante ancha, con veredas finitas, sin árboles y con muchos corralones donde venden inodoros. Eso, no hace falta ninguna exageración. Eso, vivir ahí es horrible, ¿no? ¿Dónde vives? Vivo en la avenida de los... ¿A dónde? Del corralón, entre un corralón y otro, vivo yo, al fondo. sí. No, no quiere ver eso. Viene la niebla y te viene a visitar a alguien. Bueno, este es el barrio. Y no se ve nada. Es hermoso, ¿verdad? Le dice uno. Y usted dice, sí. Por ahí, allá se ve una luz en lo alto, un avión. ¿Es una torre? Tal vez. Conviene desatar neblina sobre lo peor que tenemos. Si lo peor que tenemos es el barrio, que el barrio tenga niebla para que no se vea. Pero hay muchos que son hábiles en desatar nieblas individuales sobre lo peor de sí mismos. Y eso me gustó tanto. Que aparezcamos neblinosos, que no se nos vea lo estúpidos y miserables que somos. Por eso conviene cierta reserva. Gente silenciosa. ¿Dónde viven? ¿De qué signo es? No. ¿Dónde va a bailar? Ninguna parte. Y entonces aparece una neblina y por ahí pasa una moto por la esquina y alguien nos mira, ve la luz y dice, ¿es su alma? Y uno dice, puede ser. Todo porque hay niebla. Pero es necesaria la niebla. Sin niebla no hay amor. Sin niebla no hay amor. Por favor, le pido a mis numerosos dioses que me llenen de niebla el camino para ver luces del alma donde solo hay motocicletas.
¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, y está fácil, Alejandro, porque le ha nombrado usted tanta gente que merece la dedicatoria: Chesterton, a Conan Doyle, a Stevenson. Y si me permite también, de un modo personal, a unos amigos queridos que sé que disfrutan mucho cuando andan paseando por Londres. Bueno, muchas gracias. Escucharemos el tango Niebla Fatal, que es un tango que he compuesto yo para otra ciudad neblinosa, y que va a cantar, pertenece a Bar del Infierno, y va a ser cantado por Ruth Ataguile. Estará acompañado en este caso por el pianista Fernando Marzán, la violinista Christine Breves y el chelista ruso Dmitry Rozloy. Niebla Fatal, canta Ruth Ataguile. Hablaremos entonces de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos y que era el vigilante de los dioses en la mitología nórdica, ¿no? La palabra vigilante entraña para nosotros una cotidianeidad o un cierto desdén que la aleja de los mitos, pero justamente esa contradicción entre vigilante y de los dioses hace efectivo este enunciado, el vigilante de los dioses. Funciona. Bueno, parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses, vio una vez 9 muchachas, las doncellas de las olas, que se llamaban Gialp, Graip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla y Yarnsaxa. Yarnsaxa, este último nombre es un tanto dificultoso. Estas chicas estaban profundamente dormidas sobre la arena, como suele ocurrir con las olas, claro, que duermen sobre la arena más tarde o más temprano. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas muchachas que, tal como relata el Edda, se unió, por no decir otra cosa, a las 9. Ajá. No a las 9 de la noche, ni a las 9 de la mañana, sino a las 9 chicas, una detrás de la otra, agregaría yo. ¿Qué va a ser? Bueno, de un modo que no podemos imaginar, sin embargo, las doncellas se combinaron en el mismo momento para dar a luz un hijo. O sea, 9 dieron a luz a 1. Bueno, ya es raro que una dé a luz a 9, pero es factible. Sí, claro. Pero en cambio que 9 den a luz a 1 es por lo menos incómodo. Requiere no pocos codazos. Bueno, es parecido a vos, le decía una a la otra. El verso pertinente del Edda dice: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Esto, hijo de 9 hermanas, sin embargo, a nosotros aquí en el Río de la Plata no nos resulta tan extraño. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo algún amigo no son 9 sino 1000. Exactamente. Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre no es nueva para nosotros. Algunos viajan en tren, incluso llenándolo. Bien. Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, digo, el mensajero de los dioses griegos, ¿no? Creció completamente el día después de su nacimiento. Alcanzó la edad adulta en un día. Cumplió un día y ya estaba grande como usted. Pero pobre tipo, ¿no? Y se lanzó al Asgard, la morada de los dioses, para encontrarse con su padre, ¿cierto? Odín. Y allí vio a los dioses que observaban con orgullo el puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua, que es de la materia que están hechos los puentes. Ese puente bien podía ser, si uno fuera poeta, el arco iris. Y sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o incluso hasta el manantial Urdar, allí, el que queda al pie del fresno Yggdrasil, donde solían reunirse para matear. Era el manantial que custodiaba Mimir, que confería la sabiduría. De entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba por el puente, porque tenía miedo de que sus pasos tan pesados, o incluso el calor de los destellos, estropearan aquella construcción. El único inconveniente que preocupaba a los dioses respecto del puente era que los gigantes pudieran usarlo para acceder al Asgard, porque los gigantes eran enemigos de los dioses del Asgard. Muy bien, los dioses habían estado deliberando sobre la conveniencia de asignarle a este puente un guardián.
y el puesto fue otorgado al recién nacido Heimdall, que había crecido, como se ha dicho, enteramente con un día de vida. Y desde entonces Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos muy agudos. Se dice que era capaz de oír la hierba crecer en las colinas y también oír cómo la lana crecía en los lomos de las ovejas. Heimdall podía ver también a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban y además no dormía. Y como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa, ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis. Era proteico. También se le dio una espada. ¿Cómo no va a tener una espada? Sí, claro. Y un maravilloso corno que se llamaba Gjallarhorn, es decir, Gjallar. Gjallarhorn es el cuerno Gjallar. Los dioses le ordenaron que cuando registrase la posibilidad de un enemigo, tocara el corno. De este modo, el sonido del Gjallar despertaría a todas las criaturas del cielo y de la tierra. Para tener siempre a mano el instrumento, parece el comienzo de un verso chusco, Heimdall lo colgaba de una rama del Yggdrasil, el fresno cósmico. Para cuidarlo, lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, y hay que decir que Heimdall tenía un palacio que se llamaba Himmibjörg, y estaba situado en el punto más alto del puente. Sería como una garita, calculo. Claro, un mangrullo. Sí, sí. Y allí lo visitaban a menudo los dioses y bebían una hidromiel deliciosa que él utilizaba para agasajarlos. A Heimdall se lo distinguía por su dentadura de oro, que destellaba cuando sonreía, naturalmente, ¿no? También era propietario de un caballo de crines áureas llamado Gulltopp, que lo transportaba, mejor no lo transformaba, sino que simplemente lo transportaba de aquí para allá sobre el puente, es decir, lo que hace un caballo común. La verdad es que Heimdall, durante su custodia, estaba más atento a las travesuras de los dioses del Asgard que no a la llegada de algún enemigo. Un día, una noche, lo molestó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato en dirección al palacio de Freya, que era la diosa de la belleza y el amor. Este palacio, llamado Sessrumir, que quiere decir el espacioso de asientos. El idioma nórdico es muy fácil. Sessrumir es el espacioso de asientos y todo por el estilo. Bueno, este palacio le había sido regalado a Freya por los dioses. En realidad todos los dioses estaban enamorados de Freya y le dieron un lugar para acomodar fácilmente a todos sus huéspedes, por decirlo así. La cuestión fue que Heimdall fue hacia la oscuridad a ver qué pasaba con ese ruido de pasos de gato y vio que el sonido era producido por Loki, presentado casi siempre como el autor de todas las maldades del cielo nórdico. Era un dios travieso, un poco malvado. Loki había entrado sigilosamente en el palacio y se había aproximado al lecho de Freya para afanarle su collar de oro, el collar Brinsingamen, que era el emblema de la fertilidad de la tierra. Era un collar que habían fabricado los enanos, collar que era, además de bello, poderoso, porque aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y resultaba mucho más atractivo de lo que ya eras sin collar. Muy bien, eso fue lo que vio Heimdall. Y Loki codiciaba ese collar y se disponía a afanarlo. Heimdall vio que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Usted imagínese una posición tal que no pudiera ser abierto su collar sin provocar el súbito despertar de la diosa. Loki entonces permaneció al lado de la cama durante unos momentos y entonces hizo lo siguiente.
recitó unas frases que permitían a los dioses cambiar de forma. Y entonces quedó convertido en una pulga, se deslizó bajo las sábanas, picó a Freya, ella cambió de posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y robó el collar. Hasta un niño puede hacerlo. Así cualquiera, claro. Pero entonces el vigilante Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall desenvainó su espada y el dios Loki se convirtió en una llama. Entonces Heimdall se transformó en nube y envió una lluvia para apagar la llama. Sin embargo, Loki alteró su forma para parecer como un oso que abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso, pero más grande, y atacó ferozmente a Loki. Bueno, cuando la lucha se había puesto aburrida, Loki devolvió el collar. Dice, bueno, toma, llévatelo. Y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya, la hermosa, la divina Freya. Por aquella vigilancia atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses muchas veces. Un día, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn y el sonido del corno mágico despertará a todos. Será en realidad la única vez que sonará el corno. Heimdall lo hará sonar cuando perciba que las peores bestias y los gigantes se están acercando a luchar con los dioses. Será el comienzo de la batalla final, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. Y esta es la historia de Heimdall, el vigilante, el de los ojos penetrantes, el que veía todo lo que estaba sucediendo. ¿A quién quiere dedicar esta bella historia, querido Dorio? Aunque a mí me gusta Freya. Sí, Freya naturalmente. Creo que igual una dedicatoria lateral se merecen estas cosas como el Gjallarhorn y Gulltopp, el caballo, porque no solamente los animales sino los objetos eran personalizados con un nombre, y bien se sabe que aquel que nombra está dando vida de algún modo. Me gustó Sindur entre las chicas porque el que piensa gana también. Claro. Y de algún modo estaba pensando en el muchacho Descartes, que alguna vez, pensando de qué forma podía hacerse más bella la belleza, intentó explicar y empezó a pensar en el arco iris. Le fue mal, ¿no? Terminamos de saberlo como un siglo después, que eran gotitas de luz que reflejaban estas cosas. En todo caso, me parece que es bueno dedicarlo, además de a la bella Freya y a Sindur y a las otras 8, aquellas personas, hombres eventualmente, que sin tener ninguna de las capacidades de los dioses, por virtud del amor, hacen que cada una de sus obras se convierta también en algo que puede ser perfectamente llamado divina. Bien, y divina era Freya también, así que divina es el tango que escucharemos en un breve solo de piano de Lucio de Mare.